Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues el patrocinador de hoy es Repobop, así que nos trae una banda que se llama ZI Club y la canción Toshin. Bueno, nos dice lo siguiente: está integrada por Azul, dice ahora en Sai Sega, como vocalista, guitarra, mm, vamos a ver, Mu, a los teclados. Lumina, dice ahora en Fate Gear. No, estaba en Fate Gear antes. Bajo Ichinose. Y bueno, Ichinose, que toca en Damian's Hamadas Creation, fue una de las finalistas en las audiciones para Love Bites. ¿Vale? De hecho, según tengo entendido, era la gran favorita para ser la bajista de Love Bites. Y batería Toko, que ahora está en Seisega. Bueno, vamos a hablar también más cositas de esta banda. Es una banda japonesa relativamente underground por su estilo así mezcla de elementos de rock alternativo, punk, post-hardcore. Em, Así que bueno, de hecho el nombre literalmente significa club absoluto en japonés. Y nada, pues guitarras enérgicas, líneas de bajo contundentes y baterías que le siguen a la zaga, ¿no? En influencias punk, como he dicho, e incluso rock moderno experimental. Así que bueno, vayamos allá. Si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. De momento, ¿qué te está pareciendo, David? Pues que meten mucha caña, ¿eh? Pero mucha. Y creo que nos ha dejado con el culo torcidísimo con Sí, esa introducción sí, 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 sí. y luego el cambio de registro totalmente. Sí. Y nos ha dejado aquí como... Claro, claro, claro. Cl- Ahora me cuadran algunas cosas, ¿vale? Porque sobre la canción, esta canción concretamente, que bueno, que se llama Toshin, en japonés significa carga o embestida. Y bueno, pues le va al pelo. Eh, la verdad es que tiene mucho empuje, mucha energía, instrumentalmente son muy buenas. Bueno, las guitarras con una distorsión que hemos visto, guitarras gemelas, muy contundentes, Sí. riffs rápidos, energéticos. La batería te ha tenido que gustar también porque tenía mucha potencia.
Sí, pero el que más me está molando es el teclado. El teclado, ¿no? Mm, Yo, claro, por la referencia que han hecho a Ichinose, me estaba fijando en el bajo y, y puedo entender por qué era la favorita. Y yo creo que por el estilo, claro, solamente es una canción, ¿vale? Entonces tendría que verla en más situaciones. Sí, claro, obviamente. Pero por esta canción es muy del estilo tocando como mi hijo. De mi hijo. Sí, es muy parecida, por lo menos en esta canción. Después puede cambiar pero lo que está tocando y la manera que toca y demás se me asemeja mucho a, claro, podría ser la transición natural, ¿no? Que la gente esperaba, tal y como vieron tocar a Ichinose. No sé si se pronuncia Ichinose o Iquinose. Bueno, que me lo digan en comentarios. Sí, claro. Creo que es Ichinose, pero bueno. Así que nada, yo creo que esta canción tiene mucho cuerpo y bueno, después en una pausa podemos analizar un poquito más la letra de la canción y los instrumentos y demás. Así que bueno, vamos a retomar. Venga, un poquito para atrás. 自分の敵は自分自身だ無責任なエスケープは鏡の中に潜んだ悪魔目をそらすなデュエットしようくだらぬ感情を忘れてさえ立ち磨き一気にかけよう挑み続けること砂煙上げ大地ゲロまだ負けじゃないだろう今は借り物の翼でもういいこのまま先へと命も安かち心に刻め強さ求め続けること自分信じまっすぐでいい脇でも振らずとしいつかあの日の自分がちっとけになるまで先へ届くじゃないほど燃やしゆけBueno, guturales para empezar y para cerrar, ¿no? Así cierran el círculo. Claro, al empezar con esos guturales que nos quedamos a cuadros, pues no imaginamos que iba a tener también una voz melódica tan buena, tan Sí, potente, sí, además de verdad, ¿eh? con tanto rango. Así que nada, en cuanto a la instrumentación, pues añadiendo lo que hemos visto anteriormente, la guitarra, pues me ha encantado ese solo con tapping. Han tenido cada uno su momentito, ¿no? De gloria. Sí. Ujú. Y la bajista toca muy bien. No me extraña que fuera Toca la fenomenal. favorita, ¿eh? Sí, 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 sí. Tocan fenomenal. Es que, claro, su línea de bajo lleva todo el peso de la rítmica junto con la batería, que la batería también es muy buena, pero es una bajista que es muy, muy firme, muy directa, cada nota es muy clara. em,
yo creo que tiene su momento es decir, cuando tiene el momento clave de destacar, lo hace y su pulso es muy pegado a la batería, es decir, es una bajista de categoría, ¿no? La batería a su vez también muy enérgica, muy todos los Muy fills rápida. muy rápido, golpes muy marcados, es muy dinámica, me parece genial. Y bueno, las guitarras, lo que te he dicho, pues mm, son muy rápidas, son gente de mucha técnica. Em, Me ha Es gustado que sobre eso todo lo se ha marcado, sí. sí, el solo con el tapping me ha gustado mucho y la voz, bueno, pues lo que hemos dicho, es decir, claro, nos ha confundido al principio porque, principio, bueno, en general no nos cuadran muchas veces el aspecto Claro, es que que, tienen con esos claro, es que el guturales, aspecto con luego lo que claro, sale claro, de su pe- boca, pero, sin dices, embargo, claro, sin embargo, muy bien, muy bien, a mí me ha gustado mucho. sí, sí, a mí también. Ya es que yo creo que nos vamos acostumbrando a ver a estas chicas ahí con esa apariencia y luego soltar lo que es un chillido del infierno perfectamente. Así que, Sí, sí. porque claro, luego vemos a Alex el Terrible, por ejemplo, que ves ahí enorme, tatuado hasta con la cara esa que se ha hecho, que por lo visto se le hizo aposta. Ujú. Y claro, le ves soltar el... Pues, me pega. Sí, Pero sí. claro, ves a estas chicas que parecen muñequitas y te sueltan eso también y dices, ¿qué ha Claro. pasado aquí? Efectivamente, bueno, pues genial. Amigos, ya sabéis, si os ha gustado, pues dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos maneras de apoyarnos, el haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 reacciones extras, luego está el Patreon como ha hecho aquí Repo Bob, que nos ha recomendado este tema para reaccionar. Y dependiendo del Patreon que elijas, que no me vas a descontentar, tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo de todo un mes. Los enlaces para haceros miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, pues si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te van a invitar o a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.